Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Nintendo maldito. Mi nombre es Mauricio González. Tenía 13 años cuando todo ocurrió, y por más que han pasado los años, aún recuerdo cada detalle como si hubiese pasado ayer. Esto sucedió en la colonia Santa Julia, en la Ciudad de México, allá por 1995, cuando los videojuegos apenas comenzaban a volverse una obsesión entre los niños de mi edad. Mis papás no podían comprarme consolas nuevas, así que mi primer Nintendo llegó gracias a mi primo Fabián. Me lo vendió baratísimo, una consola gris usada y un cartucho extraño con la etiqueta arrancada. Solo decía Juego 1 escrito con marcador negro. Está bien raro, me dijo Fabián, pero jala. Yo ya no lo quiero, no pregunté más. Me emocionaba tener mi primer videojuego, así que llegué corriendo a mi casa y lo conecté en el televisor de la sala. El cartucho funcionaba. El juego arrancaba sin problema, aunque los gráficos eran bastante básicos. Parecía una mezcla entre Mario Bros. Y un juego de laberintos. Pero había algo diferente. El personaje no tenía nombre. No aparecía menú de inicio. Solo veías al mono, una figura pequeña, cuadrada, con una gorra y camisa roja. El fondo era negro y avanzabas en un mundo de pasillos, puertas, escaleras y cosas que parecían mensajes mal escritos, como si el juego estuviera incompleto. No me importó. Al principio pensé que era un juego prototipo o algo así. Pero lo extraño empezó al día siguiente. La partida se había guardado sola. Lo más raro, el archivo tenía mi nombre. Decía, Mauricio, fase 2, 21-34. No recuerdo haber puesto mi nombre en ningún lado. No había teclado, ni opción de escribir. Me estremecí un poco, pero no lo suficiente como para dejar de jugar. A medida que avanzaba, el personaje iba más lento. Se trababa. A veces se detenía frente a las puertas y no entraba, como si dudara. Lo que más me incomodaba era que, de repente, volteaba hacia la pantalla. Como si me mirara, pero lo ignoré. Al final, eran los 90. Todo era nuevo. Lo atribuía a errores de programación. Una noche, jugando después de cenar, llegué a una fase con un fondo que parecía una casa. Mi casa. La fachada era idéntica. Y el personaje se metía. Los pasillos, las escaleras, eran exactamente como las de la casa donde vivíamos. Pensé que era una coincidencia. Pero en el fondo sentí algo horrible. Porque al avanzar por el pasillo del segundo piso, se veía una puerta entreabierta, la de mi cuarto, y al abrirla, no había enemigos, ni objetos. Solo un esprite de una cama y una figura acostada. El personaje se acercó solo. Yo no lo moví. La figura en la cama era el mismo. Apagué la consola de golpe. Esa noche no dormí. No dije nada. Mis papás no me iban a creer. Les conté solo que ya no quería jugar más. Mi mamá dijo que me estaba afectando la vista, que era por no hacer deporte, pero el problema no se acabó ahí. A los 2 días, cuando bajé a la sala por un vaso de agua, noté que la consola estaba encendida. La luz roja brillaba. Nadie la había tocado, y en la pantalla, sin que yo pusiera nada, el juego estaba corriendo. El personaje estaba parado frente a un texto que decía, ¿por qué no quieres jugar conmigo, Mauricio? Me paralicé. Lo juro. Quise desconectarlo, pero la consola no se apagaba. Tuve que quitarla de la corriente. Pensé en romperla, en tirarla. Pero no lo hice. Por miedo, por estupidez, por algo que no puedo explicar. La noche siguiente, soñé con el personaje. Estaba en mi cuarto. Parado frente a la puerta, como esperándome. Cuando me acercaba, el sueño se ponía borroso, y escuchaba sonidos electrónicos, como los del Nintendo, pero mezclados con respiraciones humanas. Cuando desperté, la consola seguía desconectada. Pero el televisor tenía estática. Como si algo hubiera querido usarlo. 2 semanas después, una vecina murió. La señora Flor, una viejita que vivía al lado.
Dicen que fue un infarto. Pero eso no fue lo perturbador. Lo fue el hecho de que, al conectar el Nintendo de nuevo, porque no aguanté la curiosidad, el juego tenía una nueva fase. En ella, el personaje caminaba por una casa gris, la casa de la señora Flor. Todo era idéntico, y en el fondo, había un cuarto con una figura tirada. Y un texto, ya no respira. Fue la primera vez que sentí miedo real. Corrí al patio y enterré el cartucho en una caja de galletas de metal. Pensé que así se acabaría. Pasaron días, semanas. Parecía que todo estaba bien. Hasta que, una madrugada, volví a escuchar el sonido del juego. Esa musiquita digital, repetitiva. Muy bajito, como desde la sala. Bajé, no había nadie. El televisor estaba apagado. La consola seguía desconectada, pero sobre la mesa estaba el cartucho, lleno de tierra. Y con un nuevo mensaje escrito encima: no me entierres, lloré. Te lo juro. Agarré una bolsa, lo metí y caminé a la madrugada hasta una coladera. Lo tiré ahí. Vi cómo se lo llevaba el agua. Escuché un golpe metálico al fondo. Y me fui sin mirar atrás. Ese día, me enfermé. Fiebre. Dolor de cabeza. Soñé con él de nuevo. Pero ahora, ya no estaba parado frente a la puerta. Estaba dentro de mi cuarto. Junto a mi cama. Solo mirándome. Mi papá se hartó de verme así. Me llevó con un doctor, luego con una señora que rezaba. Nadie entendía qué pasaba. Yo tampoco podía explicarlo sin que pensaran que estaba loco. Hasta que una tarde, mientras limpiaban el patio, mi mamá encontró otra vez la caja de galletas enterrada. Me gritó desde la ventana: Mauricio, ¿por qué dejaste esta porquería aquí? La caja estaba vacía. Nunca supieron lo que hice, pero desde entonces, cada cierto tiempo, sueño con el personaje. Ahora se parece más a mí. Tiene mi ropa, mi rostro. Y en cada sueño me pregunta lo mismo: ¿me vas a dejar otra vez? Juré que no volvería a jugar Nintendo. Y así ha sido. Pero cada vez que escucho ese beat repetitivo, el que suena cuando el personaje muere en pantalla, siento que se acerca. Que algún día volverá a buscarme, y esta vez no me va a dejar apagar el juego. El VHS que se grababa solo. Me llamo Gerardo Salinas. Tenía 12 años cuando esto pasó, y aunque intento olvidarlo, hay noches en que aún despierto sobresaltado con aquella imagen fija en mi cabeza. Fue en el año 1994, cuando vivíamos en la colonia San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. Como muchas familias en esa época, teníamos una videocasetera JVC que era casi una reliquia familiar. Grabar películas de la televisión o eventos especiales era un ritual, algo común, hasta que una de esas cintas arruinó mi infancia para siempre. Todo empezó con una cinta virgen que mi papá trajo del tianguis. Recuerdo perfectamente que era una VHS Sony de 6 horas, envuelta en un estuche transparente. Según él, venía en buen estado y a muy buen precio. Está nueva, Gera, me dijo. Para que grabes tus caricaturas. La marqué con plumón: Gera VHS 5. Siempre las enumeraba. Grababa episodios de Los Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Chabelo, ya sabes, lo normal. Esa noche, programé el aparato para grabar Dragon Ball Z a las 7 de la tarde del Canal 5. Todo parecía normal. Pero al día siguiente, cuando me senté a ver la grabación, noté algo muy raro. El primer minuto estaba bien, aparecía Goku volando con Gohan. Pero en lugar de continuar el episodio, la imagen saltó a estática y luego a algo que no correspondía con la programación. Era una grabación casera, una toma fija, temblorosa, desde lo que parecía una esquina de una habitación. El cuarto era oscuro, con una sola lámpara encendida y una cama en el centro. El video no tenía audio. Solo ese zumbido bajo, típico de la cinta magnética. Lo inquietante es que ese cuarto era el mío. Me quedé paralizado. Pausé. Avancé. Retrocedí. Me aseguré de no estar confundido.
pero no. Era mi cama, mis cortinas, mi póster de las tortugas ninja. Y ahí estaba yo, dormido. En la imagen se veía claramente mi cuerpo bajo las cobijas, moviéndome un poco, como cualquier niño dormido. No entendía cómo era posible. Nadie me había grabado. No teníamos cámara de video. La única cámara de la familia era una Kodak de rollo fotográfico. Tampoco conocíamos a nadie que tuviera una. Corrí con mi papá. Papá, ¿grabaste esto? Él lo vio un momento. Frunció el ceño. ¿Cuándo grabaste eso tú? No lo grabé, le conté todo. Juré por mi vida que solo había programado Dragon Ball. Mi papá se puso serio. Detuvo el VHS, sacó la cinta y me dijo que no dijera nada de eso a tu mamá para no espantarla. Seguramente alguien grabó encima antes de venderla, dijo. Qué bromistas, pero no era una broma. Al día siguiente, regresé a la cinta. La volví a ver, esta vez desde el principio. Algo dentro de mí necesitaba entender. Lo primero que noté fue que el reloj de mi despertador digital aparecía claramente en la imagen. 3:12 de la mañana. La cámara estaba grabando desde un punto que solo era posible si alguien hubiera colocado un tripié en el closet, apuntando hacia mi cama con la puerta ligeramente abierta. Pero nuestro closet ni siquiera tenía espacio para eso. Y luego, la imagen se detuvo. Por unos segundos, no se movió nada. Pero al minuto 3:27, algo se asomó. Una sombra, desde la esquina de la pantalla, se deslizó lentamente. Como si alguien se parara frente a mi cama. La figura era humanoide, alta, oscura. No se veía su cara. Solo estaba ahí, quieta, observándome mientras yo dormía. Y entonces, la pantalla se volvió negra. No sé cuánto tiempo pasé con el control en la mano, sin parpadear. Cuando la imagen volvió, mostraba la misma habitación, pero vacía. No había nadie en la cama. Solo el foco de la lámpara colgando, moviéndose como si alguien acabara de salir. Tuve náuseas, detuve la cinta. Me encerré en el baño. No quería seguir viendo, pero no pude evitarlo. La necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Avancé rápido. La cinta tenía casi media hora de esa habitación, con pequeños cambios. Cosas que parecían insignificantes, hasta que apareció algo nuevo, una hoja sobre mi escritorio. La cámara se acercó sola. O al menos así parecía. Y en la hoja, con letras torcidas, se leía: no debiste ver esto, grité. Mi mamá subió corriendo. Apagué el televisor antes de que entrara. ¿Qué pasó? Nada, me asusté con la caricatura, mentí. Ya deja de ver cosas tan tarde, Jera, me abrazó. Pero mi mente estaba en otra parte. Volví a revisar mi escritorio. No había ninguna hoja. Pero noté que uno de mis lápices estaba roto, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Esa noche no dormí. A la madrugada, escuché un golpecito, tac, tac, tac. Provenía de la sala. Me armé de valor, tomé mi linterna y bajé. La videocasetera estaba encendida sola. El botón de RS parpadeaba. Pero no tenía cinta. Lo más escalofriante, el control remoto estaba sobre el sofá. Nadie lo había dejado ahí. A la mañana siguiente, mi papá decidió tirar la cinta. Yo no protesté. La cortó con unas tijeras y la metió a la basura. Pensamos que eso terminaría todo, pero la cosa no se detuvo. 2 días después, cuando puse otra cinta para grabar Los Simpson, la grabación salió normal, al principio. Después del capítulo, entre los comerciales, apareció un fragmento de video casero, solo unos segundos. Era mi sala. Yo aparecía de espaldas, viendo el televisor. Exactamente igual a como estaba en ese momento. Mi ropa, mi postura, todo era igual. Me giré asustado. No había nadie. Pero sentí que alguien me estaba viendo desde atrás del mueble. Volví a revisar mis otras cintas. No era solo esa. 3 de ellas tenían fragmentos que no deberían existir. Cosas grabadas dentro de mi casa mientras dormíamos o estábamos ausentes. Pequeños clips. A veces solo eran 5 segundos. Otras, minutos enteros. No había sonido. No había explicación.
Y en una de ellas, justo al final, la cámara se movía como si alguien la cargara. Caminaba hacia la puerta principal de la casa y al pasar por el espejo del pasillo, no había nadie reflejado. Esa fue la última vez que usé la videocasetera. Mi papá la guardó en el closet después de que una cinta se atascó sola. Nadie quiso repararla. Mi mamá decía que daba mala vibra. Pasaron los años. Cambiamos de casa en el 2000. Mis papás vendieron varias cosas. La videocasetera incluida. Yo no volví a saber de ella, hasta que, en 2018, mientras ayudaba a mi suegra a limpiar su bodega, me encontré con una caja. Dentro, una VHS Sony de 6 horas, con la leyenda deslavada a plumón, Gera VHS 5, y aunque quise tirarla al instante, no lo hice. Esa noche, no pude dormir. Porque sobre la mesa del comedor, alguien había dejado una hoja escrita a mano. Solo decía, aún no termina. Canal 99 no existe. Mi nombre es Andrés Palacios. Esto ocurrió en el año 1993, cuando tenía apenas 11 años. Vivíamos en la colonia Magdalena Mixuca, en la Ciudad de México. Era una época en la que la televisión abierta todavía dominaba todo. Canal 2, Canal 5, el 7, no había Netflix, ni cable en todas las casas, ni celulares. Solo nosotros, un control remoto viejo y un televisor de perilla con la carcasa de madera. Mi papá había reparado la televisión de la abuela, una Philips de esas cuadradas con botones duros y sonido mono. La pusieron en mi cuarto, y para mí fue como recibir un trofeo. Podía ver mis caricaturas sin pelear con mis hermanos, pero no tenía control remoto. Tenía que pararme a girar la perilla para cambiar de canal, del 2 al 13. Después del 13, había estática, o eso creía. Una noche, después de ver la hora marcada, me quedé con la tele encendida. Estaba cambiando de canal, uno por uno, cuando me pasé del 13. La pantalla hizo un parpadeo raro y apareció una imagen. No era estática. Era un cuarto, oscuro, iluminado solo por un foco colgando. La toma era fija, como de una cámara de seguridad. Se veía una cama, una mesita de noche, una silla vacía. Pensé que era algún canal nuevo de cable, aunque nosotros no teníamos contratado nada. Pero entonces noté que en la esquina inferior derecha decía, Canal 99. Me extrañó. Nunca había escuchado hablar del Canal 99. Pero lo más raro fue que, cuando traté de ajustar la antena, la señal mejoró. Me quedé viendo. La transmisión era muda. Solo el zumbido del televisor. El cuarto estaba vacío, pero la cámara seguía grabando, como si esperara que pasara algo. Después de varios minutos, entró una figura, una niña. De espaldas. Pelo largo, bata blanca. No se veía bien su cara, porque la cámara estaba muy lejos. La niña se sentó en la cama. Se quedó quieta, sin moverse. Como si supiera que la estaban viendo. Y entonces, volteó hacia la cámara. Como si me viera a mí directamente, apagué la tele, no le conté a nadie. Pensé que había sido un comercial raro o parte de una película. Pero al día siguiente, cuando mis papás salieron, volví a buscar el canal. Fui girando la perilla, y ahí estaba de nuevo, Canal 99, la misma habitación. Ahora vacía. Pero con un cambio. En la silla que estaba vacía, había alguien sentado. Era una figura oscura. Alta. No se le veía la cara. Solo estaba ahí, mirando hacia la cama. La niña ya no estaba. La siguiente vez que lo sintonicé fue una madrugada. Me desperté con la sensación de que alguien me había llamado. El televisor estaba encendido. Yo estaba seguro de haberlo apagado antes de dormir. Y la pantalla mostraba Canal 99, pero ahora era mi habitación. Lo reconocí todo, la posición de mi cama, la repisa, mis zapatos tirados en el suelo, el cartel de Batman en la pared, pero la imagen no era en tiempo real. Era como una grabación. Me mostraba a mí dormido, exactamente como estaba en ese momento. Apagué la televisión de inmediato. Esa noche no dormí. Me quedé con la espalda pegada a la pared, viendo hacia todos lados.
No entendía qué estaba pasando. ¿Quién me estaba grabando? ¿Cómo? ¿Y por qué aparecía en ese canal? El día siguiente no vi televisión. Pero la madrugada siguiente me despertó el mismo zumbido. El televisor se encendía solo, siempre en Canal 99. Esta vez, la imagen era aún más perturbadora. La cámara se movía. Avanzaba por un pasillo oscuro. Se escuchaban pasos, pero yo no tenía volumen. El pasillo no era de mi casa hasta que se abrió una puerta y volvió a ser mi cuarto, pero yo ya no estaba en la cama. Cambié de canal desesperado, pero la perilla giraba en falso. Solo funcionaba el 99. Saqué el enchufe. La pantalla se fue a negro. Por la mañana, revisé toda mi habitación. No había cámaras. No había cables. Pero desde ese día empecé a notar cosas extrañas. Mis cosas cambiaban de lugar. Mis sábanas amanecían en el suelo. Mis papás me preguntaban por qué tenía ojeras. No sabía cómo decirles que una televisión me estaba grabando por las noches. Pasaron días en que evité por completo encenderla. Me negaba a tocarla. Hasta que un viernes por la tarde, al regresar de la escuela, vi la pantalla encendida, Canal 99. Pero no era mi habitación. Era un baño. Alguien sostenía la cámara. Temblaba, y entonces apareció la cara de un niño, golpeado, con la nariz sangrando. Parecía llorar. En la pantalla apareció una frase, como en letras dibujadas con marcador. Yo tampoco quería mirar. Apagué la tele, la desconecté y fui a dormir con mi hermano. Esa noche tuve una pesadilla. Caminaba por una casa extraña, con puertas abiertas y paredes que respiraban. Al final de un pasillo, había un televisor encendido. Me acerqué. La pantalla mostraba mi cara dormida. Pero detrás de mí, en la cama, había alguien acostado. Cuando volteaba, ya no estaba. Al día siguiente, mi mamá entró a limpiar el cuarto. Le dije que la televisión ya no servía, que podíamos tirarla. Ella no puso objeción. Mi papá la sacó al patio y la dejó al lado del bote de basura. Esa noche dormí mejor, hasta que, como a las 3 de la mañana, escuché un ruido eléctrico. Un chasquido como de estática. Bajé con miedo, y ahí estaba la televisión, encendida. No tenía cable. No tenía enchufe. Y la pantalla mostraba Canal 99, solo que esta vez, la cámara estaba fuera de la casa. Y se acercaba. Por la banqueta. Hacia la entrada. Cuando subí corriendo a mi cuarto, mi ventana estaba entreabierta. Mi papá vendió la televisión a un señor del mercado. Nunca le dijimos nada. A los pocos meses, escuchamos un rumor, que a un niño de esa misma zona le había dado un ataque mientras veía la tele. No supe si era cierto. Pero jamás volví a ver Canal 99, aunque a veces, en sueños, sigo viendo la pantalla encenderse sola. Y cuando lo hace, siempre muestra una cama vacía, hasta que alguien entra, y se parece demasiado a mí. La radio que solo sintonizaba una estación. Mi nombre es Ramón Silva. Esto que voy a contar pasó en 1990, cuando yo tenía 15 años y vivía con mi abuela en una casa antigua del centro de Querétaro. Mis papás se habían ido a Estados Unidos a trabajar y me dejaron con ella unos años. Mi abuela, doña Lupe, era una mujer callada, supersticiosa, muy devota. Tenía estampitas de santos por todos lados, veladoras y una radio viejísima que encendía cada madrugada para escuchar misas o programas de oración. Esa radio se convirtió en mi pesadilla. Era un aparato grande, pesado, con cubierta de madera y botones plateados. Se escuchaban las estaciones de AM, sonaba con interferencia, pero mi abuela le tenía cariño porque había sido de su difunto esposo. Una noche, mi abuela se enfermó del estómago y no pudo dormir. Yo me levanté a las 3 de la mañana al baño y la vi sentada en la sala, con su radio prendida, como siempre, pero me llamó la atención que no se escuchaban oraciones, ni música. Solo voces, rezando en latín. No cantado, no en misa. Eran voces profundas, como susurros, muy rápidas.
Hablaban encima una de la otra. Abue, ¿qué estás oyendo? SHHH, cállate, mijo, escucha. Me acerqué y sentí un escalofrío en el pecho. Las voces se escuchaban cada vez más fuerte, pero no se entendía nada. Y de pronto, entre ese murmullo, se escuchó algo, una voz clara. Ramón. Me alejé como si me hubieran empujado. ¿Lo oíste? Me dijo mi abuela, temblando. No soy yo, mijo, no soy yo. Apagué la radio. La llevé a su cuarto y traté de calmarla. Le preparé un té y me regresé a dormir. Pero no pude, me quedé viendo la puerta de mi cuarto. Pensando en esa voz, a la mañana siguiente, revisé la radio. La prendí en la cocina. Busqué la estación donde supuestamente se escuchaban los rezos, pero ya no estaba, solo estática. Cambié el dial. Canal tras canal. Solo noticieros, música, comerciales de medicina, lo de siempre. Nada raro, mi abuela tampoco lo mencionó ese día. Ni el siguiente. Como si todo hubiera sido una alucinación, hasta que volvió a pasar. Fue una semana después. Me despertó la misma voz. Muy bajita. Ramón. Me levanté. Salí al pasillo. La radio estaba en la sala, encendida, sobre la mesita donde siempre la ponía mi abuela. Ella estaba dormida. No la había prendido, pero ahí estaban las voces. No eran del locutor. Era como si un grupo entero de personas estuviera rezando al mismo tiempo, rápido, desesperados, con frases ininteligibles. Como si se tratara de un ritual. Y de nuevo, en medio de todo, se escuchó: no cierres la puerta. La apagué de golpe. Le dije a mi abuela que tiráramos la radio. Que no servía. Ella se enojó. No seas necio. Esa radio me acompaña desde que enterramos a tu abuelo. Nunca me ha fallado. No digas tonterías, le supliqué. Pero no quiso. Dijo que si escuchábamos cosas, era el diablo tentando. Que mejor pusiéramos agua bendita. Que no la tocara, así que la dejé. Pero ya no dormía tranquilo, porque cada noche, la radio se prendía sola. A veces se encendía a las 2:58. A veces a las 3:33. Nunca era la misma hora, pero siempre dentro de esa franja maldita, y siempre con los rezos. Yo dejé de acercarme. La escuchaba desde mi cuarto. Me tapaba con la sábana. Me ponía los dedos en los oídos. Pero igual la voz entraba. Una noche, se escuchó en la radio: estoy en tu puerta, y al segundo siguiente, tocaron 3 veces. No fui a ver. Me quedé paralizado en la cama, con los ojos abiertos, sudando. Llorando en silencio. Al día siguiente, encontré barro seco en la entrada. Como si alguien hubiera estado parado ahí descalzo. Como si lo hubieran arrastrado. Intenté desconectar la radio. Pero el cable no se soltaba. Estaba como pegado a la pared. Incluso lo jalé con fuerza, pero no salió. Mi abuela se asomó y me gritó: no la toques, Ramón. Te lo advierto. Ese día me encerré en mi cuarto y recé. Yo no era creyente, pero empecé a rezar de puro miedo. No entendía qué estaba pasando, pero la cosa se puso peor. Un martes, como a las 4 de la tarde, mi abuela salió al mercado. Me quedé solo. La casa estaba en silencio. Decidí ver la radio con calma. Ver si tenía alguna inscripción, si era parte de algún modelo raro. Cuando me acerqué, la radio se encendió sola. No estaba conectada, y lo que escuché ya no eran rezos, era una grabación. Una voz ronca, lenta, hablando en español. Lo enterraron, con la radio encendida, pero no cerraron bien el ataúd. Y luego, un sonido de tierra, como si alguien paleaba sobre madera. Me eché para atrás, tiré una silla, corrí al patio. Cuando mi abuela regresó, le grité llorando que no quería volver a dormir en esa casa. Le conté todo. Ella se puso pálida. Tu abuelo, cuando murió, yo le metí la radio en el ataúd, que era suya. No se dormía sin ella. Se la puse, porque no soportaba el silencio, pero se escucha. Habla. Yo pensé que era mi imaginación. O una señal de Dios. Pero ahora que tú la oyes también,
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces no está descansando. La noche siguiente, la radio no encendió, ni la siguiente, pero la tercera madrugada, a las 3:01, volvió. La cámara que capturaba el más allá. Me llamo Martín Figueroa. Esto pasó en 1992, cuando tenía 14 años. Vivía con mis papás y mi hermana en la Colonia Postal, en la Ciudad de México. Ese año, mi papá nos llevó por primera vez a tomar vacaciones fuera de la ciudad. Fuimos a Valle de Bravo. Nos quedamos en una cabañita rentada cerca del bosque. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un pequeño lago. El plan era pasar unos días desconectados, sin televisión, sin nada de ciudad. Mi papá, como siempre, llevó su cámara fotográfica. Una Kodak de rollo de 35 milímetros que cuidaba como si fuera oro. Vamos a tomar fotos bonitas, de recuerdo, nos decía. Y sí, tomamos muchas, del bosque, del lago, de mi hermana recogiendo flores, de mi mamá cocinando. Todo era normal. Hasta la tarde del tercer día. Ese día fuimos a caminar por una vereda que estaba detrás de la cabaña. Era un sendero de tierra, rodeado de árboles altos. A mitad del camino, vimos algo curioso, una casa vieja, de madera podrida, completamente sola. Mi papá se emocionó. Vamos a tomar una foto aquí. Nos acomodó frente a la casa, mi mamá, mi hermana y yo. Él se paró más atrás, enfocó y disparó. Clic. Y en ese momento, el obturador hizo un sonido raro, como si se hubiera trabado. Mi papá revisó la cámara, la agitó un poco y la volvió a guardar. Ya debe estar bien, dijo. Lo importante es que quedó la toma. No lo sabíamos, pero esa fotografía no solo captó lo visible. Regresamos a casa 2 días después. Llevamos los rollos a revelar a una tienda que quedaba por la calzada de Tlalpan. En esos tiempos, había que esperar 1 o 2 días para recoger las fotos. Cuando por fin las tuvimos, mi papá las revisó en la cocina, como siempre. Las primeras estaban bien, el lago, la cabaña, los árboles, nosotros sonriendo, hasta que llegó a la de la casa abandonada. Se quedó callado. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me mostró la foto. En ella estábamos los 3, mi mamá, mi hermana y yo. Detrás, la casa. Pero a la derecha, había alguien más, una figura, una mujer, vestida de blanco, de pie entre los arbustos. El rostro era borroso, como movido. Pero su silueta estaba ahí. La ropa parecía una bata larga. El cabello era oscuro, suelto. No se le veían los pies, y ninguno de nosotros la había visto. ¿Quién es esa?, preguntó mi mamá. No lo sé, respondió mi papá. No había nadie cuando tomé la foto. Nos miramos sin saber qué decir. ¿Crees que se coló en la toma? Así, parada sin hacer ruido, respondió mi mamá. No es normal, la guardamos. Pensamos que podía ser alguien del lugar. Una señora que pasaba justo en el momento. Aunque, ¿cómo no notarla? Pero las cosas no pararon ahí. A los 2 días, en la madrugada, mi hermana empezó a llorar. Fui a su cuarto. Estaba despierta, sentada en su cama, con los ojos muy abiertos. «Hay alguien en la ventana», me dijo. Me acerqué. La cortina estaba cerrada. La abrí con cuidado. No había nada. No hay nadie, Ana. Te juro que vi una mujer parada ahí, como la de la foto. Me estremecí. No quise pensar que era eso. Le dije que se durmiera, que solo era una pesadilla. Pero esa misma noche, soñé con lo mismo. Una mujer. Parada en el bosque. Mirando directo hacia mí. Como si supiera que yo la estaba viendo. Al día siguiente, saqué la foto del sobre y la miré con atención. Me acerqué a la figura con una lupa que teníamos en casa, y vi algo que no habíamos notado antes. Los ojos, aunque estaban borrosos, se veían claramente mirando directo hacia la cámara, no hacia nosotros, hacia el lente. Como si supiera que la estaban fotografiando. Esa tarde, cuando llegué de la escuela, vi que la foto ya no estaba en el sobre. Le pregunté a mi papá. La dejé guardada en el cajón, me dijo. Buscamos por todos lados. Cajones, libros, carpetas.
Nada. Horas después, mi mamá la encontró, encima de la almohada de mi hermana. Ella jura que no la puso ahí. Nadie la puso. Pero ahí estaba. Mi mamá se hartó. Dijo que la foto estaba maldita. Que la quemáramos. La metió en una olla, la prendió con un encendedor y esperamos a que se hiciera cenizas. Pero no se quemó. El papel burbujeó. Se dobló. Pero no desapareció. Quedó ennegrecida, sí, pero la figura de la mujer seguía visible. Mi papá la rompió en pedazos. La tiramos en la basura. Y pensamos que todo acabaría ahí. Nos equivocamos. Las noches siguientes, mi hermana no paraba de tener pesadillas. Decía que la mujer la llamaba por su nombre. Que le decía que regresara. Que la dejara salir. Yo también empecé a sentir cosas. Un día, al salir del baño, vi pasar una silueta blanca por el pasillo. Otra noche, escuché un susurro detrás de mí cuando cerré mi cuarto. Y una vez, al despertar, encontré la cámara de mi papá encima de mi escritorio. Nadie la había puesto ahí. La llevamos a bendecir a la iglesia. El padre la tomó en las manos. Oró un momento. Luego nos miró con expresión incómoda. ¿Dónde tomaron fotos con esto? En el bosque, por Valle de Bravo. Hay lugares donde no se debe fotografiar, nos dijo. No todo lo que sale en una imagen pertenece a este plano. Nos recomendó tirarla, pero mi papá no quiso. Unas semanas después, cuando mi hermana estaba en casa de una amiga, descubrí algo más. Estaba hojeando un álbum viejo, uno donde mi papá tenía fotos de sus viajes anteriores. Ahí encontré una imagen tomada en 1986 en un pueblo cercano a Gilitla. El fondo era diferente, pero la figura era la misma, la mujer, de blanco, de pie entre la niebla. En otra posición, pero con la misma bata, el mismo cabello. La misma mirada hacia la cámara, no era una casualidad. Esa noche soñé con ella de nuevo, solo que ahora estaba dentro de mi casa y tenía la cámara en las manos. Cuando desperté, la lente estaba rota y un nuevo rollo estaba dentro. Mi papá lo llevó a revelar al día siguiente. Solo una imagen se imprimió con claridad. Era mi cuarto, yo, acostado, y al fondo, en la puerta, ella, mirándome, sonriendo. El Discman con interferencia. Me llamo Diego. En 1997 tenía 14 años y vivía con mi mamá en un departamento en la colonia Narvarte, Ciudad de México. Mi papá se había ido cuando yo tenía 8, así que era solo ella y yo. No teníamos muchos lujos, pero ese año mi mamá hizo un esfuerzo grande para regalarme algo que yo llevaba mucho tiempo deseando, un Discman Sony. Era uno de esos reproductores portátiles para CD. Plateado, con botones pequeños y pantalla digital. Lo amé desde el primer segundo. Podía poner mis discos favoritos y escuchar en los audífonos sin molestar a nadie. Fue el mejor regalo de mi vida. Hasta que dejó de serlo. Recuerdo que el primer CD que escuché en él fue uno de Caifanes que me prestó un vecino. Todo funcionaba perfecto. El sonido era limpio, el volumen fuerte y se veía futurista. Me lo llevaba a todos lados, a la escuela, al parque, hasta al baño. Una noche de abril, me acosté con los audífonos puestos. Escuchaba un disco recopilatorio que había quemado mi primo, con canciones de varios artistas. Estaba a la mitad de una rola de Jaguares cuando la música se detuvo por un segundo. Pensé que se había rayado. Pero luego, en medio del silencio, escuché algo más. Una voz susurrando. No era parte de la canción. Era muy baja, casi imperceptible. Decía algo que no logré entender, pero no era canto ni coro. Era una voz, hablándome. Me quité los audífonos. Todo estaba en silencio. Lo atribuí a una interferencia o a una falla del CD, pero no fue solo esa vez. La noche siguiente, me pasó de nuevo. Estaba escuchando el mismo disco, pero en una canción distinta. Y otra vez, entre los segundos de pausa de una canción y otra, escuché la misma voz. Susurrante. Rápida. Esta vez sí logré distinguir una palabra. Diego. Solté el Discman. Me quité los audífonos. Miré a mi alrededor. Mi mamá dormía en su cuarto.
Todo estaba apagado. Volví a poner play. Pero no escuché nada raro. Solo música. El resto del disco era normal. Pensé que era mi imaginación. A los pocos días, le puse otro CD. Uno original, de Maná. Lo conocía de memoria. Pero al llegar a la pista 4, algo raro pasó. Después del primer minuto, la canción se detuvo por medio segundo. Luego, la misma voz, esta vez más clara. No te duermas. La música siguió después. Como si nada, me levanté de la cama. Revisé el reproductor. Abrí la tapa. El disco giraba lento. Toqué el botón de stop y el aparato zumbó. Todo parecía normal. Pero no lo era. Esa noche, no dormí. Comencé a usar el Discman menos seguido. Pero cada vez que lo hacía, sin importar el CD, la voz regresaba. A veces hablaba rápido. A veces era como un lamento. Y poco a poco, comenzó a decir cosas más personales. Una noche, me dijo, ¿por qué estás solo? Y después, ella no te escucha. Me quité los audífonos de golpe. Me paré. Fui al cuarto de mi mamá. Estaba dormida, profundamente. Roncaba leve. Me quedé mirándola desde la puerta, como si la voz me hubiera puesto a prueba. Algo me decía que lo que hablaba, sabía cosas de mí. Un sábado, fui a casa de mi primo. Le conté todo. Se rió. Dijo que seguramente era el cable de los audífonos o que tenía CDs mal grabados, pero me prestó un disco nuevo, uno recién comprado, Dookie de Green Day. Lo puse esa misma noche, y en la segunda canción, en lugar de la batería, escuché la respiración de alguien. Fuerte. Como si alguien estuviera pegado al micrófono, exhalando, y luego, una frase, ya estoy cerca. Apagué el Discman. Lo dejé sobre la cómoda. Me senté en el suelo, temblando. Algo estaba usando ese aparato para meterse en mi vida. Lo sentía. Al día siguiente, decidí grabar lo que escuchaba. Con una grabadora de cassette que tenía, conecté el Discman por la salida de audífonos y puse a grabar. Elegí una canción al azar, la dejé correr y me fui. Después de 10 minutos, regresé. Rebobiné la cinta. Me puse los audífonos. Escuché toda la canción y al final, justo cuando termina, hay un segundo de silencio y luego, estás haciendo trampa, Diego. Solté la grabadora. Ahí ya no había duda, no sabía qué hacer. No podía decirle a mi mamá. Iba a pensar que estaba inventando cosas. Decidí guardarlo en una caja, debajo de mi cama. Dejé de escucharlo por una semana. Pero no sirvió. Una noche, me despertó un sonido. Era una canción, saliendo de los audífonos. El Discman estaba encendido. Solo. Solo, sin haberlo tocado. La tapa seguía cerrada. La luz roja brillaba. Me acerqué. El CD giraba. En la pantalla, no aparecía el número de pista, solo una palabra, repeat, y la voz, una vez más, si me apagas, vendré de otro modo. Al día siguiente, se lo di a mi primo. Le dije que ya no lo quería. Que si lo quería vender, que lo hiciera. A la semana me buscó. ¿Qué rollo con tu Discman? ¿Qué pasó? Ayer se encendió solo. Tenía un disco mío, y, bro, escuché tu nombre. Le dije que lo tirara. Que no lo diera a nadie. No lo hizo. Pasaron 2 días, y me llamó. Su voz estaba alterada. Diego. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Por qué? Mi mamá escuchó la voz también. Me preguntó quién era la mujer que decía tu nombre desde el cuarto. ¿Qué mujer? No lo sé. Ya tiramos esa madre a la basura. Yo también pensé que todo terminaría ahí. Pero no. Un mes después, mientras bajaba al sótano del edificio por una caja, encontré algo tirado junto a los botes de basura. Era el Discman, roto, con la pantalla estrellada, lleno de tierra, pero encendido. Y en la pantalla, entre líneas rojas, brillaba una palabra que nunca olvidaré, reply. Desde entonces, cada vez que escucho música con audífonos, tengo miedo de lo que pueda sonar entre canción y canción, porque sé que aún está ahí, esperando. La computadora sin conexión. Me llamo Víctor Maldonado.
Esto ocurrió en el año 1996, cuando tenía 15 años. Fue el año en que mi papá compró nuestra primera computadora. Una Compaq de gabinete blanco, con monitor cuadrado, teclado mecánico ruidoso y sin internet. En esa época, no todas las casas tenían una. Y menos con conexión a la red. Nosotros apenas íbamos empezando. Solo podíamos usar Word, Paint y jugar buscaminas o solitario. Mi papá estaba orgulloso. La instaló en un cuarto pequeño junto al comedor. Le decía el estudio, aunque en realidad era una bodega vieja adaptada. La usábamos para tareas. Nada más, pero lo que nadie se imaginó fue que esa computadora iba a empezar a escribir sola. Todo comenzó una tarde, cuando abrí el bloc de notas para hacer una tarea. La dejé abierta mientras iba por una libreta. Tardé menos de un minuto. Cuando regresé, en la pantalla había escrito algo. Hola, Víctor. Pensé que mi hermana estaba jugando conmigo. Grité su nombre. Nadie contestó. Fui a buscarla. Ella estaba en la azotea, tendiendo ropa con mi mamá. Juró que no había tocado nada. Volví al estudio. El mensaje seguía ahí. Lo borré. Pensé que tal vez lo había escrito yo y lo había olvidado. O que alguien lo dejó como broma. No quise darle importancia, hasta que pasó de nuevo. 2 días después, entré al estudio. La computadora estaba encendida, aunque nadie la había usado ese día. El escritorio estaba vacío, excepto por un archivo nuevo en el fondo de pantalla. El nombre era para-t-txt. Abrí el archivo. Solo decía, ¿por qué me ignoras? Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué pensar. Llamé a mi papá. Le pregunté si había usado la computadora. No, dijo, sin siquiera voltear de lo que estaba haciendo. No me he metido desde ayer. Me quedé parado frente a la pantalla varios minutos. Después, el archivo se borró solo. Sin que yo hiciera nada, decidí contarle a un amigo de la escuela, Iván. Era el más clavado en computadoras. Le expliqué lo que había pasado. Me dijo que era imposible. ¿Seguro que nadie más la usa? Seguro. Entonces, puede ser un virus. O alguien ya le puso internet y tú no sabes. Revisamos. No había módem. Ni conexión telefónica. Nada. Le insistí en que los mensajes parecían personales. Y me creyó, solo cuando estuvo presente y vio cómo otro archivo aparecía frente a nosotros. El nuevo archivo se llamaba no-estoy-solo, txt. Iván se levantó de golpe. No quiso abrirlo. Me dijo que eso no era normal. Que mejor la desconectara por unos días. Y así lo hice. Durante una semana, la computadora permaneció apagada. Hasta que una noche escuché el sonido del ventilador girando. Me levanté. Fui al estudio. La computadora estaba encendida. El escritorio mostraba una imagen, una captura de pantalla del cuarto, vista desde atrás de mi cabeza. Yo aparecía ahí, sentado frente al monitor. Era una foto tomada desde adentro del estudio. Desde un ángulo imposible. Y debajo, un nuevo archivo. Ahora me ves, txt. No lo abrí. Cerré todo. Desconecté la computadora. Me llevé el cable. Mi papá me regañó al día siguiente. Dijo que cómo era posible que la desconectara sin avisar. Que podía descomponerse. No le conté nada, solo dije que se estaba calentando mucho. Me ordenó volver a conectarla. Y esa noche, mientras usaba Word para hacer una tarea, el cursor comenzó a moverse solo. Escribió, estoy debajo del escritorio. Salté hacia atrás. Me paré en seco. Miré debajo. Nada. Pero el cursor no se detuvo. No mires. Solo escucha. Y en ese momento, escuché una respiración. Lenta. Profunda. Como si alguien estuviera exhalando dentro del CPU. Salí corriendo. Mi mamá me encontró pálido en la sala. Le dije que tenía dolor de cabeza. Que necesitaba dormir. Esa madrugada, me despertó el sonido del teclado. Estaba tecleando solo. Fui hasta el estudio. Nadie estaba allí. Pero en la pantalla,
una nueva frase. Pusiste tu voz aquí. Ahora es mía. No entendí. ¿Mi voz? Hasta que recordé algo. Días antes había jugado con el grabador de sonidos de Windows. Había grabado una frase tonta como prueba. Hola, soy Víctor y esta es mi compu, pero yo nunca guardé el archivo. Y sin embargo, la computadora lo reprodujo. Mi voz, distorsionada. Hola, soy Víctor y esta es mi compu. La voz sonaba alterada. Más lenta. Grave. Como si alguien la hubiera forzado. Apagué todo. Al día siguiente, busqué en los archivos de audio. No había nada, pero al prender el equipo, el micrófono se activó solo, y se grabó un nuevo archivo, con el nombre, escúchame, va, lo abrí. Solo había una frase, ven aquí, lo llevé a un ciber cercano. Lo reproduje en otra computadora. Sonaba igual. La misma voz. No era cosa de mi equipo. El técnico me preguntó si lo había descargado de alguna página. No tengo internet, le dije. ¿Entonces de dónde sacaste esto? De la nada. Me miró raro. Me devolvió la USB y me pidió que no regresara. Decidí que ya no quería esa computadora, pero cuando intenté formatearla, no pude. El sistema se trababa. La pantalla se congelaba cada vez que entraba al menú de formateo, y el teclado empezaba a escribir solo. No me borres. Fui con un sacerdote. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, la tecnología también puede ser una puerta. Y tú abriste una. Me dio agua bendita. Me dijo que la rociara en la computadora y rezara. Esa noche lo hice. Me sentí ridículo, pero lo hice. Cuando terminé, la computadora se apagó sola y no volvió a encender. Mi papá la llevó a revisar. El técnico le dijo que la fuente de poder se había quemado, pero que todo lo demás estaba intacto. La vendió por partes. Yo no volví a tener una computadora en casa hasta el 2001, pero nunca se me olvidará que, justo el día en que me entregaron la nueva, apareció un correo en mi bandeja de entrada, sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto. Ahora _soy_más, rápido, txt. El teléfono de disco que no se desconectaba. Me llamo Alejandro. En 1991 tenía 13 años y vivía en una casa antigua en la colonia Portales, en la Ciudad de México. Mis papás me habían heredado una costumbre rara, todo lo que no servía, lo guardaban. Y así, entre muebles viejos y cajas polvorientas, teníamos un rincón donde descansaba un teléfono de disco color beige, de esos con cable en espiral y timbre metálico. Era el teléfono que mi abuelo había usado antes de morir. Mi papá nunca lo tiró, aunque ya no estaba conectado a ninguna línea. Yo no le prestaba atención. Hasta que una noche comenzó a sonar. Fue un martes. Mis papás habían salido a cenar con unos amigos. Yo me quedé solo en casa, viendo televisión en la sala. Como a las 10:30 de la noche, escuché el sonido metálico del timbre. Ring. Ring. Tardé unos segundos en reaccionar. Me paré pensando que era el teléfono de la cocina, el que sí estaba conectado. Pero no. Ese no sonaba. El sonido venía del cuarto de mi papá, del armario donde estaba guardado el viejo teléfono de disco. Me quedé paralizado. Caminé despacio, con el corazón latiendo fuerte. Abrí la puerta del armario y ahí estaba, el aparato, sobre una caja, con el auricular levantado por la vibración. Ring. Ring. Estaba desconectado. El cable no estaba enchufado a nada. Me quedé mirándolo unos segundos. Sin saber por qué, levanté el auricular. ¿Hola? Dije con voz temblorosa. Al principio solo escuché un silencio pesado. Después, una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera muy cerca del otro lado de la línea. ¿Quién habla? Pregunté. Una voz masculina, ronca, respondió. ¿Por qué abriste el armario? Solté el auricular y salí corriendo. Cerré la puerta con seguro y me quedé en la sala, temblando. Cuando mis papás regresaron, les conté todo. Mi papá revisó el teléfono. Me dijo que seguramente había sido mi imaginación, que esos aparatos a veces guardaban estática o algo así. No le creí. Yo escuché esa voz.
Los días siguientes, cada noche el teléfono volvía a sonar, no siempre a la misma hora. A veces a las 9, a veces a medianoche. El timbre metálico retumbaba en la casa vacía. Yo me tapaba los oídos. Mis papás no me creían porque decían que ellos nunca lo escuchaban, hasta que mi hermana menor, Lucía, lo escuchó también. Una noche estábamos viendo la tele juntos cuando sonó. Ella me miró con los ojos grandes. ¿Eso fue el teléfono? Sí, nos levantamos. Fuimos al cuarto. El aparato vibraba sobre la caja. Mi hermana, sin miedo, levantó el auricular. Bueno, la expresión de su cara cambió. Se quedó pálida. Y de pronto, gritó y lo tiró. ¿Qué pasó? Me dijo mi nombre, balbuceó. Me dijo Lucía, no cierres los ojos. Desde ese momento, el teléfono se volvió una presencia. No podíamos ignorarlo. A veces, aunque no sonara, el disco giraba solo, como si alguien estuviera marcando desde dentro. Una vuelta completa, luego otra. Sin que nadie lo tocara. Una tarde, mi papá decidió tirarlo. Lo sacó en una bolsa de basura y lo dejó en la banqueta para que se lo llevaran los camiones. Esa misma noche, a las 2 de la mañana, escuchamos el timbre. Bajamos todos al cuarto, y ahí estaba el teléfono, de vuelta en el armario. Mi papá juró que lo había dejado afuera. Quisimos destruirlo. Lo llevamos al patio. Mi papá le dio un martillazo al auricular. Pero en cuanto lo golpeó, el disco giró solo y el timbre sonó 3 veces, aunque ya no estaba conectado. Rin, rin, rin. Mi mamá empezó a rezar. Yo me tapé los oídos. Mi hermana lloraba. Esa noche, el teléfono dejó de sonar. Por unas horas. A la noche siguiente, cuando todos dormíamos, me despertó el ruido del disco girando. Me levanté con miedo. Caminé al pasillo. Y entonces escuché una voz desde el auricular, aunque estaba colgado. Contesta, Víctor. Contesta. Se me heló la sangre. Me acerqué despacio. Levanté el auricular. ¿Qué quieres? Silencio. Luego, otra vez, esa respiración. Y una frase que hasta hoy me persigue. Nunca me desconecten. Mi papá llamó a un técnico de Telmex, uno de esos viejos que sabían de teléfonos de disco. El señor revisó el aparato. Lo giró, lo abrió, miró los cables. No debería sonar, dijo. Esto no está conectado a nada. Le pedimos que se lo llevara. No quiso. Tiren esto lejos. No lo dejen en la casa. Así lo hicimos. Mi papá lo metió en el coche y lo arrojó en un basurero industrial, lejos de la colonia. Pensamos que se acababa ahí. Pasaron 3 días de tranquilidad. Pero el cuarto día, cuando entré a mi habitación, lo vi. El teléfono, sobre mi escritorio, el disco girando, y en el auricular, una voz. Te dije que no me desconectaras. Esa noche no dormimos en la casa. Mi papá habló con un sacerdote. El padre vino, bendijo el lugar, roció agua bendita en el armario y rezó en voz alta. Dijo que a veces ciertos objetos cargan con energías que no pertenecen a este mundo. Quemen lo que quede de ese aparato, nos dijo. Lo hicimos. En el patio, mi papá lo roció con alcohol y le prendió fuego. Mientras ardía, el timbre sonaba, como un grito metálico, cada vez más débil. Rin, 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 hasta que se apagó. Han pasado más de 30 años. Pero de vez en cuando estoy en casas antiguas o en hoteles viejos, escucho un timbre que me resulta familiar. Un sonido metálico, hueco, como si ese teléfono todavía estuviera buscando una línea para llamar. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.